te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Reconocemos que eres digno de ser alabado, de ser exaltado. Eres digno de recibir la honra, la gloria, la exaltación. Muchas gracias por permitirnos, mi Dios eterno, hablar de tu palabra, hablar de tus maravillas. Aquí estamos, Dios, dispuestos a hacer tu voluntad, dispuestos a honrarte, dispuestos a darte la honra y la gloria. Toma el control esta tarde, que a través de tu palabra podamos ser consolados, edificados, exhortados, confrontados, y que nuestra vida sea bendecida por medio de tu palabra. Oramos por el que está enfermo, por el que está sin fuerza, por el que está desanimado, por aquel que se ha apartado de tu camino. Mi Dios eterno, ayuda a cada uno. Nosotros no podemos, solo con tu fortaleza, tu fuerza, podemos continuar hacia adelante. Te presentamos este tiempo, nuestra humanidad, y que la honra y la gloria sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gloria al nombre del Señor. Si usted le da de repente seguimiento a este programa, la vez pasada, hace un par de programas, estábamos hablando de algunos propósitos de las pruebas, y hoy queremos hablar de otro, ¿verdad? Otro propósito por el cual Dios nos prueba. Dios probará a los suyos. Dios prueba a los justos. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Y queremos leer una vez más unos versículos del libro de Génesis en el capítulo 22. Esta prueba majestuosa. Esta es la prueba de pruebas que habla la Biblia en la vida de Abraham. Dice la palabra del Señor, y leemos: para la honra del Padre, para la honra del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a quedarnos allí. Que Dios añada bendición a nuestras vidas por medio de su palabra. Uno de los propósitos por el cual Dios nos prueba es para revelarnos a nosotros cómo está nuestra fe. Por eso es que usted va a ver que en la palabra dice la prueba de nuestra fe. Uno de los propósitos, repito, es que Dios nos va a revelar la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Y eso
Lo sabremos cuando seamos probados. Hay unas pruebas que tienen ese propósito, revelar. Pero es importante entender esto. ¿Revelarle a quién? Bueno, no es revelarle a Dios, porque como decíamos la vez pasada, Dios es omnisciente. Él sabe cómo está nuestra fe. Él sabe si nuestra fe es una fe fuerte, sólida, o si nuestra fe es débil. Entonces, nosotros nos daremos cuenta el nivel de nuestra fe muchas veces al ser probados. La actitud, la forma como nosotros enfrentemos esas pruebas nos revelará si nuestra fe es fuerte o si por el contrario nuestra fe es débil. Entonces, mire, le voy a adelantar esto. ¿Qué pasa cuando nosotros en medio de la prueba nos quejamos? Cuando nosotros en medio de la prueba no le decimos: Dios, gracias, me duele, no entiendo lo que está pasando, pero tú eres Dios. Entonces, cuando nosotros renegamos, cuando nos quejamos, cuando le preguntamos a Dios: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tantas cosas? Estamos demostrando una fe débil, frágil, impotente. Pero si nosotros, al ser probados, le decimos, repito, a Dios: yo te voy a adorar, como dijo Abraham, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cuántas veces nosotros creemos que tenemos razón, que tenemos motivo para de repente no adorar a Dios, para no darle gracias, para no bendecirle? Por eso es que el salmista decía: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, en medio de la angustia, del dolor, de la desesperación, nos olvidamos. Eso es nuestro sentimiento, nuestras emociones, nuestro pensamiento, todo lo almático en nosotros. Se le olvida los favores, los beneficios que hemos recibido de parte de Dios en alguna ocasión. Las dificultades, los sufrimientos van a venir a nuestra vida. Cómo nosotros los enfrentemos, cuál sea nuestra respuesta, cuál sea nuestra actitud ante ellos, revelará la dimensión, revelará la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Podemos nosotros darnos cuenta, como lo supo Abraham a través de la prueba, que su fe era una fe sólida, una fe fuerte, robusta. ¿Por qué? Por la magnitud de la prueba. Y Dios ya sabía que Abraham tenía esa prueba, tenía esa fe. ¿Por qué? Porque Él se la había dado. Hay una palabra que dice que Dios no nos dejará ser tentados, o sea, probados, más allá de la capacidad que Él mismo nos dé para soportar, para resistir. Es que Dios no es un Dios
que se deleita en vernos llorar, en vernos destruidos. No, 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 no. Dios lo que hace es probar nuestra fe. Dios lo que hace es probar nuestro carácter, forma un carácter en el desierto, en el dolor, en el fuego, en la adversidad. Por eso es que todo cristiano, sin excepción de nadie, será probado. No de la misma manera, no al mismo tiempo, pero seremos probados. Eso es lo común, eso es lo normal. Es más, creo que si nuestra vida estuviera exenta, de pruebas, algo no estaría bien. Porque Dios nos probará. Y quiero hablarle de un versículo que nos ayuda muchísimo en esto. Lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 32 y versículo 31. Repito, Segunda de Crónicas, capítulo 32 y versículo 31. Mire qué importante esto. Dice: Dios lo dejó para probarle. Aquí hemos tomado la esencia, la parte del versículo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces dice: Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Dios nos deja, por así decirlo, que enfrentemos ciertas cosas. Esa prueba, ese sufrimiento, esa adversidad, eso que causa dolor. Dice la Biblia, el fuego de la prueba. Y Dios lo hace muchas veces. Dice que Dios nos deja, no abandona, sino que permite que pasemos ciertas circunstancias, porque lo que lo que está Dios haciendo es probándonos. ¿Para qué? Dice: para hacer conocer lo que estaba en su corazón. Entonces, Dios revelará lo que hay en nuestro corazón. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, a través de la prueba. Pero escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. Mire, lo que está hablando acá es que Dios lo dejó. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de dejarlo? No es que Dios lo abandonó, no es que Dios está diciendo: te he abandonado. No. Dios está probando con un fin, con un propósito. Dice: para que supiera lo que había en su corazón. Entonces la pregunta es: Dios nos prueba. Y hay algunas pruebas que el propósito de esa prueba es revelar lo que hay en nuestro corazón. Entonces la pregunta es: ¿revelarle a quién? ¿Quién es el que necesita darse cuenta de lo que hay en su corazón? No puede ser Dios, porque repito, Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Quien necesita saber lo que hay en su corazón somos nosotros. Y de ello nos daremos cuenta a través de la prueba. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Muchas veces el corazón nos podría engañar con respecto a nuestra fe. El corazón nos podría tratar de hacer entender
de que todo está bien con nuestra fe, que todo está bien en nuestra vida espiritual, y a veces no es así, porque el corazón es engañoso, el corazón es perverso. La única forma, por eso es que decimos que la única forma, la única manera de que Dios pueda aceptar nuestro corazón como una ofrenda agradable a Él, es que Él cambie ese corazón. Por eso es que nosotros como gentiles, que no somos judíos, incluso hoy los judíos no necesitan circuncidarse, porque eso era una sombra de lo que iba a venir. Y ahora lo que Dios hace es que circuncida nuestro corazón. Y Él lo habla en Ezequiel cuando dice en Ezequiel capítulo 36, desde el versículo 25. En esos versículos Él habla del nuevo nacimiento, del nacer del Espíritu. Y dice: pondré un corazón nuevo, quitaré el corazón de carne. Y todo eso es una obra de Dios. Entonces, escuche lo que le voy a decir. Dios tiene que probarnos para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Para que lo descubramos. Eso es una revelación que no vamos a poder ver muchas veces si no es a través de la prueba. Por eso es que cuando nosotros entendemos de manera apropiada las pruebas, nos darán, como dice Santiago, un gozo, no alegría, gozo en el espíritu. Porque la prueba nos dice que yo soy tomado en cuenta. Nos dice que le pertenezco a Dios. La prueba, yo sé que usted y yo hemos llorado y seguiremos llorando. En esta vida son muchas las aflicciones del justo. Y cuando la gente no entiende, dice: bueno, pero si fulano es cristiano, y es más, si anda bien delante de Dios, ¿por qué tanta prueba? ¿Qué le sucede esto? ¿Qué le sucede lo otro? Y que adversidad por aquí, que dificultad por allá, y que no sale de una cuando entra a otra. Y pasamos temporadas así. Y cuando la gente no entiende, piensa que eso es señal de abandono de parte de Dios. Pero quiero recordarle de parte de Dios a usted que ha estado de repente en un proceso largo, duro, doloroso, de prueba. Le digo lo que dice Pedro: no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nos han enseñado en algún momento, se nos predicó de que tantas cosas que nos venía negativo, era como que Dios no estuviera con nosotros. Pero eso no es así. Más bien es lo contrario. Lo que nos debe de preocupar es que toda una vida de supuestamente perseverar en el Señor, no hayan dificultades todo el tiempo, alegre todo el tiempo, sonriendo. No, muchas veces hemos estado rotos, quebrados. Muchas veces nos hemos quedado con cero de fuerza, sin apoyo humano, pero siempre ha estado ahí, aleluya, lo más importante, el que no nos falla. Por eso hay una alabanza que me encanta, que se llama el mejor de los amigos. Usted, escuche, usted ha estado roto muchas veces, quebrado, y ha sentido un montón de cosas. Rendirse, darse por vencido, podría haber renunciado hace mucho, pero quiere que le diga algo: el que a usted lo llamó, no lo llamó para que usted se rindiera en medio del dolor, en medio de la situación. No. Es más, el mismo Dios que a usted lo llamó
Es el mismo Dios que ha estado probando, ha estado formando en usted un carácter. ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, tiene un plan. Dios tiene un propósito. Le he estado diciendo a Dios en estos últimos días: no cambies en lo absoluto tu plan. Le he estado diciendo: Señor, tu plan es perfecto. Tu plan es perfecto. Una y otra vez, y se lo voy a seguir diciendo: tu plan es perfecto. No estoy aquí para que cambies nada de ese plan. Estoy aquí para que cambies todo lo que tenga que ser cambiado en mí, para acoplarme a ese plan. Alabado el nombre del Señor. Bendito Dios. Usted y yo necesitamos darnos cuenta de cómo está nuestra fe. ¿Y cómo lo vamos a saber? A través de la prueba. Necesitamos no estar engañándonos a nosotros mismos. Necesitamos saber que tenemos una fe sólida, una fe comprometida, una fe verdadera. Necesitamos, ¿por qué? Porque hay mucha gente que está confesando una fe que no es genuina. Personas, escúchame lo que le digo, porque esto es delicado, esto es importante, es fuerte. Personas que piensan que su situación, su condición espiritual está bien, cuando no lo es así. Nosotros podríamos estar pensando que tenemos una fe sólida, una fe excelente, una fe fuerte, y podríamos estarnos engañando. Y por eso Dios trae pruebas para revelarnos a nosotros, para que nosotros nos demos cuenta cómo está el nivel de nuestra fe. Mire, si nosotros nos estamos quejando, si nosotros nos estamos rebelando contra Dios, si nosotros nos rehusamos a pasar por esas situaciones duras, estamos revelando una fe débil, frágil. Pero por otra parte, si le decimos de todo corazón a Dios, como le dije hace un momento, yo sé que tu plan es perfecto. ¿Cuántas veces nos vamos a rehusar en lo almático a aceptar los designios de Dios? Porque nos parece injusto muchas veces. Porque no me va a decir usted que nosotros anhelamos, deseamos el quebranto, el dolor, la adversidad. Queremos estar bien, el apoyo, el respaldo. Por supuesto, no solo de Dios, sino de la familia espiritual. Pero no siempre será así. Nos darán la espalda aquellas personas que nosotros nunca nos imaginamos. El amigo, el hermano, la familia que nunca nos falló, nos fallará. Se cerrarán puertas que nosotros nunca nos imaginamos. Porque Dios nos enseñará a depender de Él. Dios nos enseñará a confiar en Él. ¿Quiere que le diga algo? Como testimonio vivo, depender de Dios no es nada fácil, pero es lo mejor. ¿Por qué? Porque no hay nadie más fiel que Dios. Y Romanos 8:28, que es una palabra que toda la iglesia lo conoce, dice: y sabemos que a los que amamos a Dios,
todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando nosotros le decimos a Dios en medio de las lágrimas, me duele, pero gracias. Gracias por las pruebas. Gracias por lo que no ha sido motivo de gozo, por aquello que cambió mi vida. Gracias por aquello que me ha enseñado a depender de ti. No tuvo que ser fácil. Es duro. Siempre digo que hay momentos que no parece que como que uno estuviera en las manos de Dios. Hay una palabra que decía el profeta Habacuc en el capítulo 3, desde el 17 al 19. Si llegara a faltar todo lo que conozco como normal, la vida, la casa, el hogar, la familia, el trabajo, si los labrados no dieran mantenimiento, si no hubiera vacas en los corrales, digo, vacas, a veces no solo es que no hay vacas, a veces es que no hay. Hasta lo más pequeño muchas veces nos falta. Le voy a poner un ejemplo que me ha pasado muchas veces. No tengo cómo ofrendar económicamente en el culto. Y cuando la gente no entiende, dice, pero si es el pastor. A veces no hay. Y el dinero no es lo más importante. Pero vivir, ¿cómo le digo? Dependiendo de Dios, no es fácil. No es fácil. Por eso es que nosotros debemos aprender tanto. Yo recuerdo cuando antes yo le decía a Dios, algún día no estaré con estas llaves. Algún día no dependeré de estar debajo de este carro. Un día estaré a tiempo completo en el ministerio. Yo se lo decía al Señor. Pero yo no me imaginaba que la forma como yo iba a ir aprendiendo, porque estoy aprendiendo a depender de Dios, a confiar en Él. Yo no sabía que a través de un problema, una dificultad, una hernia en mi columna, me iba a tocar salir de lo que yo amaba, porque yo amaba mi trabajo, estar viendo carros, aunque no supiera mucho, pero yo amaba eso. Y cuando me tocó, ya casi 3 años, y la vida le cambia a uno. Porque créame que muchas veces nosotros decimos que vivimos por fe y no es así. Dependemos del trabajo, dependemos de lo que ganamos, dependemos de lo que adquirimos, y eso no es vivir por fe. Vivir por fe es no saber de dónde, cómo comeremos, cómo vestiremos, y decirle a Dios, estamos en tus manos. Y he ido aprendiendo a confiar en Dios.
Todavía no soy muy bueno para esperar en Dios, para confiar en Él. Pero estoy aprendiendo. Y créame que no es fácil. No es fácil. Después de tener un negocio propio, un trabajo, donde era mi propio jefe, donde manejaba mi tiempo, cuando yo decía no trabajo, no trabajaba. Cuando yo decía no abro el taller, no lo abría. Y recuerdo un 2 de enero. Ya voy a cumplir 3 años. 2 de enero. Del 2023. Cuando tuve esa recaída de mi columna, dura, fuerte, dolorosa. Y en esos días me di cuenta a través de un examen que en mi columna tenía una hernia discal que me ha mantenido en muchas ocasiones sin poderme mover. Cuando me he sentido impotente, muchas veces he llorado, porque uno llora muchas veces de la impotencia. He llorado muchas veces cuando en lugar de estar en la casa de oración adorando a Dios, he estado en una cama. Creo que la primera vez que mi esposa tuvo que bañarme porque estaba incapacitado completamente, tenía 38 años o menos. Y uno es orgulloso. Uno dice yo puedo y se siente muchas veces imparable, fuerte. Y Dios nos va a enseñar muchas veces que fuerte solo Él. Dios nos va a enseñar muchas veces. Le digo que a través de la prueba fue que yo me di cuenta muchas veces que mi fe no estaba tan robusta, que mi fe no estaba tan fuerte. Por eso es que cuando le digo esto de que Habacuc decía, aunque falte, no dice falta, no, dice aunque llegue a faltar, aunque no haya esto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque dice en el Dios de mi salvación. Porque la salvación es ese regalo supremo. Si tenemos la salvación, si tenemos la vida eterna, ¿qué más da? Yo le he dicho a los hermanos que Dios me ha permitido que sirvamos juntos al Señor. Si Dios hubiese determinado en cuanto a mí, que no es así, pero si Dios hubiese determinado que lo único que me daría fuese la salvación, yo estoy más que satisfecho. Porque yo he ido entendiendo lo que es no tener a Cristo. Porque yo he ido entendiendo y reconociendo de dónde Dios me sacó. Primera de Corintios capítulo 1 desde el 26 en adelante dice que Dios nos sacó, nos levantó de lo vil, del mundo, de lo menospreciado, de lo que no era. Escuche eso de que no era, son los nada y los nadie. Entonces si Dios hubiese dicho, vas a tener que conformarte con la salvación porque no te voy a dar nada más, yo estuviera
más que satisfecho. Porque hay personas que lo tienen aparentemente todo. La Biblia habla de un joven rico. Hemos estado hablando por varias ocasiones ya en la casa de oración sobre este varón, un joven rico, pero que no tenía vida eterna, no tenía salvación. Y yo le he preguntado a los hermanos, ¿usted se conformaría con ser una persona adinerada, con vivir en una mansión, con tener los carros del año, pero que no tuviese salvación? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos miserables? Pero hay una palabra en Apocalipsis que Jesús le dice a una de las iglesias: yo conozco, y le dice tu pobreza, le dice, pero tú eres rico. Y sin embargo le dice a otro, tú dices yo soy rico, dices yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, mas no sabes que tú eres un pobre, desventurado, miserable. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Entonces, uno de los propósitos de las pruebas es revelarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Yo le decía la vez pasada que otro de los propósitos de las pruebas es capacitarnos para que ayudemos a otros cuando ellos lo necesitan. Pero también le decía gloria al nombre del Señor, porque quiere que le diga algo con respecto a esto, de que las pruebas nos capacitan para ayudar a otros. ¿Por qué Dios nos prueba? Porque nosotros somos duros, somos individualistas, somos egoístas, hay una palabra que se llama egocentrismo. Nosotros somos egocéntricos. Nosotros muchas veces creemos que los problemas que yo estoy enfrentando son los mayores. Que si yo estoy llorando, solo yo. Egocéntrico. Y por todas esas cosas incorrectas que hay en nosotros, Dios nos va a probar. ¿Qué significa? Que nos va a quebrar. Nos va a quebrar como le dijo Dios a Jeremías: ve a la casa, le dijo, del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y fue, dice, a la casa del alfarero. Y allí estaba el alfarero trabajando una vasija en la rueda. Y la vasija que hacía se echó a perder en su mano. Créame que eso de que cuando la vasija se rompe no es fácil. Hermano, hermana, iglesia, amados hermanos, amigos, eso duele. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que es en las manos del alfarero. Y el barro, dice la palabra, que no tiene ninguna potestad hacia el alfarero, de decirle: ¿por qué me haces así? Usted no va a ver al barro diciéndole al alfarero: esto quiero que me hagas. Yo quiero ser una taza, yo quiero ser una tinaca. El barro no tiene ninguna potestad. Es el alfarero que dice que rompió la vasija las veces que consideró necesaria, e hizo de nuevo una vasija hasta que le pareció. No es lo que nosotros queremos. Una de las cosas de lo que significa ser cristiano
es renunciar a nuestros sueños, a nuestras metas. Recuerdo que yo, cuando Dios me llama, un mes tenía de que me había graduado. Yo estaba estudiando un mes. Y un hermano me dijo de parte de Dios, me dijo: hermanito, esto que ha estado pasando en su trabajo y que Dios lo había promocionado, es muy bueno, y lo que pasó con su estudio, excelente, pero no tiene comparación a lo que ha sucedido hoy en su vida. Y una de las cosas que recuerdo muy bien es que me dijo: en su trabajo usted ya no va a ir para arriba, me dijo. Hoy su crecimiento, su propósito, hoy es en la obra del Señor. Y así fue. Donde yo trabajaba y que estaba coordinando y que estaba administrando esto, estaba administrando un negocio, me quitaron la administración. Así. Pero como Dios ya me había preparado, yo no me puse triste, sino por el contrario me gocé y dije: Señor, gracias, porque hoy mi vida ya no está a la deriva, ya no soy yo, eres tú. Eres tú. Y siempre le he dicho a Dios: no quiero nada que no sea tu voluntad. Solo quiero agradarte. Solo quiero hacer lo que tú quieres. Eso es lo que le decía a Dios yo cuando me propusieron el cambio de venirme de la Libertad Comayagua hacia Campamento Lancho, en un momento difícil, cuando yo estaba en esta crisis de mi columna. Casi no aguantaba estar parado, no aguantaba casi estar sentado. Me decían que me tenía que operar, no podía trabajar. Y en medio de todo esto me dice el presbítero: hermanito, ¿estaría dispuesto a ser trasladado usted? Inmediatamente no dije que no, pero en mi mente yo dije no. Y tenía mis razones. Le dije al ministro, al presbítero: hermano, no puedo trabajar, tengo compromisos, deudas. Yo estaba bien. Yo había vivido por más de 10 años y por esa cantidad de tiempo había tenido mi negocio en un lugar donde no pagaban ni alquiler. Un poquito más de 10 años con un negocio en un lugar donde el alquiler valía 15,000 lempiras. Saque la cuenta y eso le dará que yo tenía que haber pagado de alquiler, que no lo hubiera podido hacer en ese tiempo, más de 1,000,000 de lempiras. Y yo dije: no me puedo ir por esto, no me puedo ir por lo otro. Yo estaba cómodo. Yo estaba tranquilo. Y como no podía trabajar, me comencé a ir para la casa de oración mañana tras mañana. Yo iba a un programa de radio. Y luego del programa me iba para la casa de oración. Incluso no le dije a mi esposa ni a ella vamos, sino que me fui. Porque mi esposa también, cuando yo le dije: ¿sabe qué me dijeron? Le digo yo, de que si estoy dispuesto a ser trasladado. Y me dijo mi esposa: no, aquí estamos bien. En la Libertad ya casi la mayoría de la gente me conocía. Yo salía a dar una vueltecita y me alcanzaba algún hermano o amigo en mototaxi y me dijo: súbale. Y me iba a dejar al taller, ya sabía dónde vivía. Y uno se acomoda y uno dice: wow, aquí estoy.
Pero muchas veces no sabemos los planes y los diseños de Dios. De algo sí estamos seguros, Dios no se equivoca. Pero yo recuerdo que Dios fue tratando día tras día, de tal manera que mi oración se convirtió en decirle a Dios esto: si me tengo que ir, no me permitas quedarme. Y si me tengo que quedar, no permitas que me vaya. Porque estas cosas no pueden ser por emoción. El servirle a Dios, por ejemplo, el entrar a pastorear y eso no debe de ser motivado de que diezmará la gente ahí. Es un reto, un desafío. Todo lo que tiene que ver con fe tiene su riesgo, Y si usted le pregunta a mi esposa, yo no la tuve que convencer a ella. Dios comenzó a tratar de tal manera que incluso a mi mamá la usó Dios. Y yo le dije, como buscando quien me apoyara y me dijera, no es para que te vayas. Le dije a mi mamá: mami, me dijeron que si estoy dispuesto a irme para campamento, le dije. Y yo esperaba que mi mamá me dijera, ojalá que no. Y no, eso no es de Dios. Y me dijo mi mamá, hace un par de días estaba hablando con Carla, me dijo mi mamá, que es mi esposa. Y yo miro que a Carla le gusta allá en campamento, me dijo. ¿Qué sabemos? Me dijo mi mamá, que sí sea el plan de Dios. Y yo dije, bueno, yo esperaba que mi mamá me dijera que no. Y me dijo mi mamá, me dolería, y porque mi mamá venía a la libertad y ya estaba ahí donde nosotros. Y para ella no fue fácil tampoco. Pero ha entendido mi mamá que los planes, los propósitos de Dios son perfectos. Y las pruebas, escuchen lo que le quiero decir, porque ya voy a ir cerrando. Job, capítulo 42, versículo 5. Usted sabe lo que es la prueba también que Job vivió. Una prueba dura, difícil. Pero Job, de quien Dios da testimonio de que es un varón perfecto. Eso no quiere decir que no cometía errores. No. Temeroso de Dios, apartado del mal. Dice Job, capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, Job, el hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y todo lo que Dios dice de él y que es verdad. Job está diciendo: quiero confesar mi pecado. Nunca antes realmente te había visto como ahora te veo. Y Job está diciendo: no solo es que no te había visto como ahora te veo, no solo es que no conocía ciertas cosas que hoy conozco, sino que me doy cuenta de que ciertas percepciones mías eran pecaminosas. Y Job está diciendo: la prueba ha revelado una fe débil. Porque Job maldijo el día en que nació. Cualquiera puede decir, fe débil la de Job. Sí, eso es lo que él percibe. Porque muchas veces nosotros nos jactamos, yo hablar así, rendirme por eso, cobarde del hermano. Mejor no digamos nada. Porque cada quien es probado y cada quien pasa por situaciones según como Dios lo quiere. Pero yo quiero retirarme de este lugar, pero no sin antes decirle: hay que aprender la enseñanza que viene en la prueba. Siempre hay una enseñanza, siempre. Y yo le aseguro que nuestra vida tendrá
Nuestra vida espiritual, nuestra vida como cristianos tendrá un mejor sentido cuando nosotros nos dejemos moldear por Dios. Y aunque no entendamos, digámosle: Señor, gracias, porque esto me duele, pero esto está revelando la fe que yo tengo. Que Dios le bendiga.